77 años en esta tierra y he vivido con este dolor durante más de medio siglo. Todas las mañanas, cuando me despierto, me pregunto dónde está mi hijo, si todavía está vivo y si algún día volverá a casa. En el fondo, nunca imaginé que la respuesta a este desamor siempre había estado más cerca de lo que pensaba. Soy Elizabeth Benedict, tengo ahora 77 años. Mi historia se remonta a 1973, cuando yo tenía apenas 25 años y residía en una pequeña comunidad agrícola de Kentucky. Eran días diferentes. Las mujeres se casaron temprano y tuvieron numerosos hijos. Mi viaje siguió este patrón. A los 19 años me convertí en la señora Richard Bennett, esposa de un hombre dedicado y solemne con quien tuve 3 pequeños. Daniel, mi primogénito, fue mi mayor deleite. Era un niño excepcionalmente brillante que absorbía conocimientos con notable facilidad. Tenía solo 6 años cuando desapareció. Cada momento de ese fatídico día permanece grabado en mi memoria como si hubiera sucedido ayer. La vida rural entonces era sencilla. Nuestra humilde casa tenía un patio espacioso donde cuidaba las gallinas y nuestra cocina tenía una estufa de leña para cocinar y calentarse. Richard trabajaba duro en los campos, cultivando maíz y tabaco, mientras yo cuidaba nuestra casa y a nuestros hijos. Daniel fue mi fiel ayudante. Ese chico poseía una vitalidad ilimitada. Le encantaba correr por los campos, escalar árboles y crear nuevos juegos. Pero nada le agradaba más que ayudar a su padre en las tareas del campo. Desde sus primeros días, expresó impaciencia por crecer y volverse tan fuerte como su papá. El día de su desaparición comenzó con normalidad. Me levanté temprano, preparé café y preparé el almuerzo. Daniel salió corriendo a jugar con sus amigos después de desayunar y dijo que regresaría antes del mediodía. Era una rutina común. No había motivo para preocuparse. El sol era fuerte y los caminos de tierra levantaban polvo cuando soplaba el viento. El pueblo era pequeño y todo el señor Strike dejaba que sus hijos jugaran en la calle sin miedo. No existía eso de tenerlos vigilados todo el tiempo. Los niños eran libres. Cuando el reloj marcó el mediodía, comencé a preocuparme. Daniel nunca llegaba tarde al almuerzo, especialmente sabiendo que a su padre no le gustaba esperar. Pasó el tiempo y la comida se enfrió. Salí a preguntar a los vecinos si alguien había visto al niño, pero nadie sabía nada. Estaba jugando con los niños junto al arroyo, dijo la señora Davenport, un niño desnudo que siempre se sentaba en su porche observando todo. Mi corazón se congeló. El arroyo no era profundo, pero resultaba traicionero cuando llovía mucho. La corriente arrastraría todo lo que encontrara a su paso. Salí corriendo, llamándolo por su nombre, con el corazón apretado por el miedo. Cuando llegué al arroyo, vi a unos niños jugando descalzos en el barro. Daniel. Lloré desesperadamente. El chico se detuvo y me miró sorprendido. Ya se fue, señora Bennett. Se fue a casa hace un rato. Eso no tenía sentido. Si se había ido a casa, ¿por qué no estaba allí? Mi pecho empezó a dolerme por la desesperación. Corrí de regreso a casa, llamándolo, dando vueltas en rincones, abriendo puertas y armarios como si estuviera jugando al escondite. Pero él no estaba allí. Llamé a Richard, que vino apresuradamente, y juntos comenzamos a buscar en los alrededores. Preguntamos a todos los vecinos, amigos y familiares. Daniel simplemente había desaparecido a mitad del día, como si nunca hubiera existido. Las horas se transformaron en una pesadilla interminable. Se puso el sol y nuestro hijo seguía desaparecido. La angustia era insoportable. Richard intentó mantener la calma, pero pude ver el miedo en su rostro. Cuando cayó la noche, hicimos algo que nunca imaginamos que tendríamos que hacer. Fuimos a la oficina del sheriff. En aquellos días, las fuerzas del orden no tenían los recursos que tienen hoy. No había cámaras de seguridad ni redes sociales para difundir noticias.
El sheriff local nos miró con desdén. Los niños desaparecen todo el tiempo. Probablemente esté durmiendo en casa de un amigo, dijo, como si fuera un problema menor. Pero Daniel no era así. Nunca dormiría fuera de casa sin avisarnos. Esa noche no dormí. Me senté en la sala, mirando la puerta, esperando que en cualquier momento él regresara corriendo y dijera que todo fue un malentendido. Pero pasó el tiempo y lo peor empezó a instalarse en mi interior. ¿Y si nunca regresara? El día siguiente amaneció con una angustia aún mayor. Todo el pueblo ya hablaba de la desaparición. Algunas personas dijeron que tal vez se había perdido. Otros susurraban cosas que yo ni siquiera quería oír. Lo peor fue que no había pistas. Ni huellas, ni ropa, ni rastro de dónde podría haber ido. ¿Cómo es posible que un niño desaparezca en el aire? En los días siguientes, organizamos grupos para buscar en bosques, arroyos y caminos. Mi marido no dijo una palabra. Simplemente se iba todas las mañanas y regresaba todas las noches, con los ojos vacíos y cansados. Pero algo en él me molestaba. Parecía más cerrado que de costumbre y así empezó la peor etapa de mi vida. Daniel nunca regresó a casa. Las búsquedas continuaron durante semanas, meses, años, pero nunca lo encontraron. Y por más insoportable que fuera el dolor, lo que todavía no sabía era que lo peor estaba por llegar. El tiempo tiene una manera cruel de enseñarnos a vivir con el dolor. Al principio, nos traga enteros, nos asfixia, nos hace creer que no podremos volver a respirar sin sentir que se nos oprime el pecho. Pero a medida que pasan los días, las semanas y los meses, se instala en algún rincón oscuro de nuestro interior. No desaparece. Simplemente aprende a esconderse. En los primeros días después de la desaparición de Daniel, mi mente se negaba a aceptar que pudiera estar lejos. Algo dentro de mí gritó que todavía estaba cerca, que podría estar escondido en algún lugar, esperando que lo encontrara. Las búsquedas comenzaron con nuestros vecinos que se ofrecieron como voluntarios para ayudar. Hombres sencillos, trabajadores del campo acostumbrados a afrontar noches frías y días abrasadores. Llevaban linternas y machetes para abrir caminos entre la maleza. Y en sus ojos estaba la determinación de personas que no aceptarían perder a uno de los suyos. Recorrimos los senderos que salían de la ciudad, cada hoyo en el camino, cada denso matorral. Llamamos su nombre hasta que perdimos la voz. Miramos debajo de los puentes, entre las rocas del arroyo, detrás de viejos cobertizos abandonados, pero no había señales de él por ninguna parte. Con cada búsqueda fallida, mi desesperación crecía. ¿Qué pudo haber pasado? Los niños no desaparecen sin dejar rastro. Se había escapado, ¿pero por qué? Se lo habían llevado, ¿pero quién? Los días se convirtieron en semanas y entonces comenzaron los rumores. En un pequeño pueblo, los chismes viajan más rápido que el viento. Al principio, todos parecían preocupados, tratando de ayudarnos. Pero pronto comenzaron los susurros. Escuché que se escapó porque lo golpearon en casa. ¿Y si fuera un delito? Hay tanta gente extraña alrededor. ¿Qué pasaría si cayera al arroyo y la corriente se llevara su cuerpo? Cada palabra fue un golpe. Quería gritar, quería que la gente dejara de inventar historias, pero yo ya no sabía qué creer. Algunos vecinos presionaron a la policía para que intensificara la búsqueda. Pero en los años 1970, con recursos limitados, sin registros precisos y sin un sistema eficiente, ¿qué podían hacer? Nada. Simplemente presentaron un informe y nos dijeron que esperáramos. ¿Pero cómo puede esperar una madre? Mi cuerpo se negó a aceptar la falta de respuestas. No comía, no dormía, ya no tenía fuerzas para mantener la casa en orden. Pasaba mis días sentada en el porche, mirando el camino, esperando que regresara en cualquier momento. Richard reaccionó de manera diferente. Mientras yo estaba consumido por el dolor, él se convirtió en un hombre de piedra.
Salía todas las mañanas y regresaba todas las noches sin decir una palabra sobre las búsquedas. Al principio pensé que estaba intentando ser fuerte por mí. Pero algo en él me molestaba. Algo andaba mal. No parecía estar buscando a Daniel. Un día noté que su ropa estaba cubierta de tierra, como si hubiera estado cavando algo o moviendo tierra en algún lugar. El miedo se apoderó de mí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿A dónde has ido todas las noches, Richard? Tardó mucho en responder, mirándome a los ojos durante unos segundos que parecieron demasiado largos. Buscando a nuestro hijo, dijo secamente, sin emoción. ¿Pero por qué sentí que era mentira? El tiempo siguió pasando. Un mes se convirtió en 2, luego en 3 y luego en medio año. Las búsquedas disminuyeron. Los vecinos volvieron a sus rutinas. La policía lo olvidó. El sheriff dejó de atender nuestras llamadas. Solo quedamos Richard y yo, con sus silencios, sus camisas sucias y sus ojos que no mostraban nada. Pero lo peor aún estaba por llegar. Simplemente no lo sabía todavía. Los primeros meses fueron como vivir dentro de una pesadilla de la que nunca pude despertar. Todos los días abría los ojos esperando escuchar los pequeños pasos de Daniel corriendo por el patio, el sonido de su risa resonando por toda la casa. Pero el silencio fue un cruel recordatorio de que ya no estaba allí. Al principio, todo el pueblo parecía preocupado. Los vecinos venían a mi casa ofreciendo comida. Los hombres todavía hablaban de nuevas búsquedas. Pero con el tiempo el caso quedó en el olvido. La gente volvió a vivir sus vidas porque eso fue lo que hizo el tiempo. Hizo que la gente olvidara y siguiera adelante. Pero no pude. No pude lograrlo. Cada mañana que amanecía sin mi hijo era como un cuchillo atravesándome el pecho. Me paraba en la puerta de nuestra casa, mirando el camino de tierra que conducía al pueblo, esperando verlo regresar. Quizás simplemente se había perdido. Tal vez alguien lo había encontrado y lo traería de regreso. Pero nadie vino. Los días se convirtieron en meses. La desesperación inicial empezó a transformarse en un vacío sin fin. Era como si me hubieran arrancado el alma, dejando solo un agujero dentro de mí. Hacía cosas por obligación, cocinaba sin hambre, limpiaba la casa sin propósito, iba a la iglesia bautista sin fe. El rostro de Daniel comenzó a desaparecer de mis sueños. Al principio soñaba con él todas las noches, pero con el tiempo desapareció incluso de mis sueños. Junto con él, comencé a perder pedazos de mí mismo. Ricardo cambió. No es que antes fuera un hombre muy hablador o afectuoso, pero después de la desaparición de Daniel, se volvió diferente. No quería hablar de nuestro hijo. Cada vez que lo intenté, interrumpió el tema. Tenemos que seguir adelante, Elizabeth, decía. ¿Pero cómo puede una madre seguir adelante sin su propio hijo? Al principio pensé que era su forma de afrontar el dolor. Cada uno sufre a su manera, ¿no? Tal vez se estaba cerrando para no mostrar debilidad. Pero a medida que pasaron los meses, me di cuenta de que no era solo dolor. Evitó salir conmigo, dejó de asistir a las reuniones de búsqueda y cuando los vecinos le preguntaban si había alguna novedad, simplemente sacudía la cabeza y cambiaba de tema. Era como si Daniel nunca hubiera existido y eso me estaba matando por dentro. Me obsesioné. Si la policía no ayudara, me registraría yo mismo. Iba por el pueblo preguntando a cada vecino, a cada comerciante, a cada viajero que pasaba, ¿has visto a un niño de 6 años, de ojos castaños y pelo lacio? La mayoría simplemente negaba con la cabeza, pero otros me miraban con lástima y comencé a sentir que la gente ya no quería escuchar mi historia. Para ellos, yo era solo la madre que no podía aceptar la realidad. La soledad me consumió. La falta de respuestas me volvió loco. Y lo peor de todo es que la culpa empezó a crecer dentro de mí. ¿Qué hubiera pasado si Daniel me hubiera llamado y no lo hubiera escuchado?
¿Qué hubiera pasado si se hubiera perdido y no hubiera buscado lo suficientemente rápido para encontrarlo? ¿Y si lo hubiera vigilado ese día? Una parte de mí pensó que debería haber hecho algo diferente, que era culpa mía. Ya no tenía ganas de salir a ver a nadie. Solo quería quedarme dentro de casa, rodeada de recuerdos de mi hijo. Pero Richard no pudo soportarlo. Tienes que parar, Elizabeth. Ha pasado un año sin mi hijo. Hablas como si fuera fácil de olvidar, grité. Él no respondió, solo me miró con esa mirada que ya no podía descifrar. Y por un instante sentí un escalofrío. Era como si él supiera algo que yo no sabía. Un día, mientras limpiaba la casa, encontré algo extraño dentro del armario de Richard, una bolsa. Lo abrí sin saber qué esperar. Dentro estaba la ropa que llevaba Daniel el día de su desaparición. Mis manos empezaron a temblar. ¿Qué hacía eso ahí? ¿Por qué Richard había escondido la ropa de nuestro hijo? La camisa azul claro, los pantalones cortos gastados, las sandalias de cuero, viejas, manchadas y sucias de tierra. Me quedé helado. Mis dedos pasaron por la tela y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿El suelo? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué no me lo había dicho? La casa quedó en silencio cuando escuché sus pasos llegar. Rápidamente escondí la bolsa e intenté actuar con normalidad, pero algo dentro de mí decía que la verdad sobre Daniel estaba más cerca de lo que había imaginado. Solo necesitaba tener el coraje de descubrirlo. La bolsa permaneció escondida debajo de mi colchón durante días. No podía mirarlo sin sentir que mi corazón se aceleraba, sin sentir que la desesperación me consumía. Esa bolsa era una prueba de que algo andaba mal, pero al mismo tiempo, no tenía el coraje de enfrentarme a Richard. Quería creer que no era culpable. Mi corazón se negaba a aceptar que el hombre con el que me había casado, con quien había compartido mi vida, pudiera estar ocultando algo tan cruel. ¿Pero por qué había escondido la ropa de nuestro hijo y esa tierra? ¿Qué significó? Después de descubrir la ropa, ya no dormí. Me acostaba al lado de Richard, sintiendo el peso de su respiración, escuchando los pequeños ruidos de la casa por la noche, y mi mente no se detenía. Quería preguntarle, quería sacarle la verdad. Pero ¿y si no estuviera preparado para oírlo? En los días siguientes comencé a observar todo lo que hacía, sus horarios, sus caminos, y fue entonces cuando comencé a notar cosas extrañas. Saldría todas las noches, siempre a la misma hora, sin decir nunca a dónde iba. Cuando regresó, tenía las botas sucias de tierra y ya no me miraba a los ojos. Algo andaba mal. Necesité 3 semanas para reunir coraje. Una noche, mientras él estaba cenando, le hice la pregunta que me había estado quemando por dentro: ¿a dónde has ido todas las noches, Richard? Se detuvo con la cuchara en el aire. Vi su cuerpo ponerse rígido, la forma en que respiró hondo antes de responder. Trabajando, dijo, sin mirarme. ¿Trabajando dónde? Insistí, sin pestañear. En el campo por la noche. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Dejó su cuchara sobre la mesa con fuerza y me miró por primera vez en mucho tiempo. Elizabeth, ¿por qué no puedes simplemente aceptarlo? Daniel se ha ido. Se acabó. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Por aquí, por ti, porque para mí, esto no ha terminado. Suspiró, pasándose la mano por el rostro como si estuviera agotado por esa conversación. Tienes que seguir adelante, mujer. Pero, ¿cómo puedo seguir adelante cuando mi propio marido esconde la ropa de nuestro hijo debajo de la cama? Esa noche esperé a que se durmiera y fui al armario. Cogí la bolsa con la ropa y volví a mirar. La tierra, el olor de la tierra, todavía estaba allí. Supe en ese momento que necesitaba hacer algo. Necesitaba descubrir la verdad con mis propios ojos. La noche siguiente, cuando Richard se fue, esperé 5 minutos y fui tras él.
El miedo hizo que mi corazón latiera tan fuerte que pensé que podría oírme. El pueblo estaba a oscuras, iluminado solo por la luna. El viento frío me cortaba la cara y lo único que podía oír eran mis propios pasos en el camino de tierra. Lo seguí durante casi media hora y fue entonces cuando vi hacia dónde se dirigía. Richard no iba al campo. Iba al bosque. Mi cuerpo quedó paralizado. ¿Por qué iba al bosque? ¿Qué estaba haciendo allí? Esperé a que desapareciera entre la espesura antes de encontrar el valor para seguir el mismo camino. El sendero era estrecho, lleno de hojas secas que crujían bajo mis pies. Cada sonido me hizo contener la respiración. Si me veía allí, no sabía lo que podría pasar. Después de unos minutos de caminata, vi luces entre los árboles y luego el susto. Había un hoyo cavado en el suelo. La tierra fue perturbada. Los lados eran recientes, como si alguien hubiera estado trabajando allí recientemente. Y al lado del agujero vi algo que me hizo temblar las piernas, una pala, la misma que usaba mi marido en la finca. Más tarde me di cuenta de que estaba cavando este hoyo para ocultar evidencia de lo que había hecho, tal vez enterrando las pertenencias restantes de Daniel o creando una tumba falsa para convencerme de que nuestro hijo estaba muerto si alguna vez sospechaba demasiado. No podía moverme. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué había un agujero? ¿Qué fue enterrado allí? Mi respiración se volvió descontrolada. Intenté dar un paso atrás pero pisé una rama seca. El sonido resonó en el bosque. Richard volvió la cara inmediatamente y entonces nuestras miradas se encontraron. Por un segundo, el mundo se detuvo. Vi la sorpresa en su rostro, el miedo, la ira. Y luego dejó caer la pala y vino en mi dirección. Elizabeth, ¿qué estás haciendo aquí? Mi boca estaba seca. Apenas podía respirar. Pero en ese momento supe que mi esposo estaba ocultando algo sobre Daniel, y no me iría de allí sin descubrir la verdad. Mi cuerpo tembló cuando Richard se acercó. Su mirada llevaba algo que nunca antes había visto, una mezcla de ira y desesperación. El bosque estaba oscuro. El viento hacía que las hojas susurraran a nuestro alrededor y la única luz era la de la luna que se filtraba entre las ramas. El hoyo cavado ante nosotros parecía un portal a la peor de las pesadillas. ¿Qué estás haciendo aquí, Isabel? Repitió Richard, con voz grave y amenazadora. Intenté tragar, pero tenía la garganta cerrada. ¿Qué estás haciendo aquí, Richard? ¿Qué es este agujero? Dudó por un breve momento, parecía perdido, pero luego respiró hondo y su expresión se endureció. No es nada, respondió fríamente, desviando la mirada. Pero fue todo. En ese instante, estuve seguro de que ese agujero ocultaba la verdad sobre Daniel. La idea de que mi hijo pudiera estar allí bajo esa tierra removida me hizo perder fuerzas. Mi visión, mi cuerpo se enfrió. Pero antes de que pudiera desmayarme, Richard me agarró del brazo. Vámonos a casa. No deberías estar aquí. Su mano apretó mi piel con fuerza. Quería arrastrarme lejos de allí, pero me negué a moverme. Dime ahora, Richard, ¿qué hiciste? Apretó la mandíbula. Sus ojos se volvieron sombríos. Nada. Vámonos. Mi mente me gritaba que corriera, que huyera de él. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que no podía parar ahora. Liberé mi brazo de su mano y di un paso atrás. No me iré de aquí sin saber la verdad. Apretó el puño. Elizabeth, dijo en voz baja. Lo enfrenté, conteniendo las lágrimas. Me debes esta verdad, Richard, por nuestro hijo. El silencio entre nosotros era asfixiante y entonces, por primera vez en meses, vi miedo en sus ojos. Él lo sabía. Y en ese momento comprendí que la verdad estaba mucho más cerca de lo que había imaginado. Esa noche regresamos a casa sin decir una palabra. Pero no dormí.
Pasé horas sentada en la cama, abrazada a mis rodillas, tratando de entender lo que acababa de ver. Richard estaba ocultando algo. El agujero, la tierra removida, la forma en que reaccionó cuando me vio allí. Pero si Daniel estuviera allí, Richard no me habría dejado salir con vida. Esta idea me atormentó toda la noche. ¿Qué escondía mi marido? Necesitaba respuestas, pero vinieron de un lugar que nunca esperé. A la mañana siguiente, mientras lavaba los platos con la mente todavía nublada por los pensamientos, alguien llamó a la puerta. Lo abrí lentamente y me encontré frente a un cartero que sostenía un sobre amarillento. Más fácil para la señora Baneto. Mis dedos temblaron mientras sostenía el papel. ¿Quién lo envió? Él se encogió de hombros. Llegó sin remitente. Mi corazón se aceleró. Llevé la carta al interior, me senté a la mesa y la abrí con manos temblorosas. Dentro del sobre había una sola hoja, cuidadosamente doblada. El olor del papel era viejo, como si hubiera estado guardado durante años. Y entonces mis ojos comenzaron a escanear las palabras escritas apresuradamente. Elizabeth, sé que nunca dejaste de buscar a tu hijo. Sé que las preguntas te están matando por dentro. No puedo decir mucho, pero necesito que sepas que Daniel nunca estuvo lejos. Siempre estuvo más cerca de lo que imaginabas. Pregúntale al hombre que duerme a tu lado todas las noches. La verdad está con él. Mi sangre se congeló. Todo mi cuerpo quedó paralizado. ¿Qué significó esto? La carta no decía quién la escribió. No dio más detalles. Pero esas palabras me dijeron todo lo que necesitaba saber. La verdad estaba dentro de mi casa, y no pararía hasta descubrirla. La carta tembló en mis manos. Las palabras bailaron ante mis ojos, pero ya había entendido lo que querían decir. Daniel nunca estuvo lejos. La verdad estaba dentro de mi casa. Mis piernas perdieron fuerza y necesitaba sentarme antes de caer al suelo. Durante años había buscado respuestas afuera, en las calles, en la ciudad, en los campos, en las oficinas del sheriff. Pero ahora, la verdad me decía que siempre había estado cerca. Richard, la carta no lo decía con tantas palabras, pero lo sabía. En el fondo siempre lo supe. ¿Pero qué significa eso exactamente? ¿Qué sabía Richard sobre la desaparición de Daniel? El dolor en mi pecho era asfixiante. Mi mente daba vueltas entre recuerdos, su silencio, las excusas, la ropa sucia escondida, el agujero en el bosque. Cerré los ojos y respiré profundamente. No pude derrumbarme. Ahora no. Necesitaba actuar. Y por primera vez en años, tomé una decisión. Iba a salir de esa casa. Iba a buscar respuestas donde quiera que estuvieran. Y si Richard no me dijera la verdad, la descubriría yo mismo. Pasé toda la tarde sentada en la silla de la cocina, sosteniendo la carta, mirando hacia la puerta como si en cualquier momento fuera a entrar Daniel. Pero él no entró. Y Richard, como siempre, llegó tarde a casa. Ese día, cuando cruzó el umbral, ya no lo miré como antes. Esta vez vi a un extraño. Vi a un hombre que me ocultaba algo y supe que ya no podía vivir allí, rodeada de preguntas sin respuestas. Fui al dormitorio y comencé a hacer la maleta pequeña. No llevé mucho, solo algo de ropa, dinero escondido dentro del colchón y la carta, cuidadosamente doblada, en el bolsillo de mi falda. No sabía exactamente a dónde iría, pero en el fondo sentía que la respuesta me esperaba en alguna parte y no regresaría a casa sin ella. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Y entonces recordé algo. Había un hombre en el condado vecino conocido por ayudar a las familias a encontrar parientes desaparecidos. Su nombre era señor Stanley Wilson, un ex-sheriff que trabajaba como investigador privado. No tenía muchas opciones. Si alguien podía ayudarme, era él. Al día siguiente, antes de que saliera el sol,
salí de casa. No dejé una nota. No le expliqué a dónde iba. Simplemente fui. Tomé un autobús Greyhound hacia el condado vecino, sosteniendo mi bolso en mi regazo y sintiendo que mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a explotar. Cada milla que avanzaba el autobús era como si saliera de una pesadilla y entrara en otra. Mi temor era que, al final de esta búsqueda, encontraría algo que no estaba preparado para saber. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Llegué al condado vecino por la mañana. Las calles estaban más transitadas que las de mi pueblo, pero no tuve tiempo de observar nada. Fui directamente a la dirección del señor Stanley. Vivía en una casa sencilla con una pequeña oficina en la parte trasera. Cuando llamé a la puerta, tardó unos minutos en abrirla. Era un hombre mayor, con barba sin afeitar y mirada cansada. Sí. Tragué fuerte. Mis manos estaban sudorosas. Me dijeron que ayudas a la gente a encontrar personas desaparecidas. Me miró de arriba abajo, estudiando mi rostro, y luego abrió la puerta. Adelante. La oficina era pequeña, con un escritorio de madera lleno de papeles y un fuerte olor a tabaco. Señaló una silla y me senté. ¿A quién estás buscando? Saqué la carta de mi bolsillo y la coloqué sobre la mesa. ¿Mi hijo? Tomó el papel y lo leyó atentamente. Cuando terminó, me miró diferente. ¿De dónde vino esta carta? Lo dejaron en mi casa. No sé quién lo envió. Suspiró y se rascó la barba. Esto no es común. Si alguien se atrevió a advertirte es porque hay algo grande detrás de esto. Mi corazón se congeló. ¿Qué quieres decir? Abrió un cajón y sacó un viejo cuaderno, hojeando las páginas hasta que encontró algo. Luego me entregó el cuaderno. Mis ojos se posaron en un nombre, Daniel Bennett. Casi me caigo de la silla. Este es el nombre de mi hijo. El señor Stanley asintió lentamente. Hace años, un niño con este nombre fue registrado como desaparecido, pero algunas personas informaron que podría estar vivo y viviendo con otra familia. He estado recopilando información sobre casos no resueltos durante décadas, y este siempre me preocupó. Pero sin pruebas sólidas, no podía tomar medidas. Mi respiración se detuvo. ¿Qué? No sé dónde está, señora Benedict. Pero sé por dónde empezar a buscar. Estaba temblando tanto que apenas podía pensar. ¿Daniel estaba vivo? Mi corazón quería creerlo, pero mi mente decía que era imposible. El señor Stanley debió haber visto la incredulidad en mis ojos. Señora Bennett, he estado investigando casos de niños desaparecidos durante más de 30 años. El caso de su hijo siempre se destacó porque había rumores sobre tráfico local, niños vendidos a familias que no podían tener los suyos. Las autoridades en ese momento no lo tomaron en serio, pero yo tomé notas de todo. El comportamiento de su esposo después de la desaparición coincidió con el patrón que había visto en otros casos en los que un miembro de la familia estuvo involucrado. ¿Dónde fue visto por última vez? Mi voz salió casi en un susurro. El señor Stanley respiró hondo. Un niño llamado Daniel, de edad similar, fue secuestrado en un pequeño pueblo en los años 70. Sentí que mi cabeza daba vueltas. Tomado. Él asintió. Vendido. Mi sangre se congeló. Me robaron a mi hijo. Mi cuerpo se negó a aceptar esa posibilidad. ¿Esto? Esto no tiene sentido. Cerró el cuaderno. Si realmente quieres descubrir la verdad, debes estar preparado. A veces, encontrar a alguien significa descubrir cosas que nunca podremos olvidar. Necesitaba saber una cosa más. ¿Por qué no investigaste más esto cuando sucedió? Pregunté, mi voz temblaba tanto con esperanza como con acusación. El rostro del señor Stanley decayó. Lo intenté, señora Bennett,
Pero en aquellos días, sin pruebas, sin testigos dispuestos a hablar, el sistema no actuaba. Su marido era respetado en la comunidad y nadie quería creer que pudiera hacer algo tan terrible. He llevado ese fracaso conmigo todos estos años. Por eso conservo estos registros, con la esperanza de que algún día pueda ayudar a cerrar familias como la suya. Apreté mis manos con fuerza. He esperado demasiado. Estoy listo para cualquier cosa. Dime a dónde debo ir. Me miró por un instante y luego dijo el nombre del pueblo. Y en ese momento supe que estaba más cerca de la verdad que nunca. El nombre del pueblo resonó en mi cabeza como una premonición. Mi corazón latía aceleradamente, mis manos sudaban, y por primera vez en años, sentí que estaba en el camino correcto. Después de tanto tiempo, estaba cerca de la verdad sobre Daniel. El señor Stanley escribió una dirección en una hoja de papel amarillenta y me la deslizó por encima de la mesa. Es en esta ciudad donde se vio al niño por última vez hace muchos años. No sé si todavía está allí, pero es un comienzo. Miré ese trozo de papel con un nudo en la garganta. Esa simple nota contenía toda la esperanza que ya había perdido. Gracias, señor Stanley. Suspiró, cruzando los brazos sobre la mesa. Señora Bennet, antes de irse, necesito preguntarle algo. Levanté los ojos. ¿Qué? ¿Estás preparado para lo que puedas encontrar? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? A veces, los que desaparecen no quieren ser encontrados. Se me secó la boca. La idea de encontrar que Daniel y él no querían regresar conmigo, eso me destruiría. Pero era un riesgo que tenía que correr. Solo quiero la verdad, respondí con voz firme. Él asintió lentamente. Entonces vete. Pero ve con un corazón fuerte. Y dicho esto, me estrechó la mano, tomó su pipa y se alejó hacia el porche, dejándome allí sola con mi decisión. Sabía que no había vuelta atrás. Cogí mi bolso, guardé el papel con la dirección y me fui. Daniel estaba vivo y yo iba a encontrarlo. Tomé un autobús hasta el pueblo indicado por el señor Stanley. El viaje duró más de 4 horas, pero a mí me pareció una eternidad. Todo el tiempo, mi mente giraba en torno a las posibilidades. ¿Y si estuviera realmente vivo? ¿Y si lo hubieran llevado en contra de su voluntad? ¿Y si no quisiera verme? El autobús recorría caminos de tierra, levantando polvo en el aire, mientras mi cabeza se llenaba de preguntas sin respuesta. Miré por la ventana, viendo pasar el mundo afuera, el mundo que seguía girando mientras yo lo esperaba. Daniel tendría ahora 58 años, sería un hombre. ¿Pero se acordaría de mí? ¿Sabría que nunca dejé de buscarlo? Cerré los ojos y presioné la carta contra mi pecho. No tuve elección. Necesitaba saberlo. Cuando me bajé del autobús, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El pueblo era sencillo, más pequeño que el mío, con pocas calles adoquinadas y casas con porches de madera. El olor a café recién hecho provenía de una panadería cercana y la gente caminaba lentamente, como si el tiempo fuera diferente. Pero yo no estaba allí para observar el paisaje. Miré el papel en mis manos. La dirección indicaba una pequeña casa al final de la calle principal. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la punta de mis dedos. La verdad estaba a unos metros de mí y no sabía si estaba listo. La casa era sencilla, con una valla de madera un poco desgastada por el tiempo y un pequeño jardín al frente. Me detuve al otro lado de la calle sin saber qué hacer. ¿Qué pasaría si me equivocara? Pero antes de que pudiera retirarme, se abrió la puerta de la casa. Y entonces lo vi. Un joven alto y delgado con cabello castaño lacio y ojos castaños claros, la misma mirada que tenía Daniel cuando era niño. El mundo pareció detenerse. Mis piernas se debilitaron. Quería gritar su nombre, correr hacia él, abrazarlo, pero no pude.
Porque en el momento en que nuestras miradas se encontraron, él no me reconoció. Mi corazón se hizo añicos allí mismo. Me miró unos segundos con el ceño fruncido y luego volvió a entrar en la casa y cerró la puerta. Mi pecho ardía. No, no podría ser así. Me obligué a respirar profundamente y crucé la calle. Mis pasos eran pesados, como si el suelo intentara tirar de mí hacia atrás. Subí los escalones del porche y llamé a la puerta con mano temblorosa. Esperé. Los segundos se prolongaron como siglos. Entonces la puerta se abrió de nuevo y allí estaba él. Daniel, hijo mío. Esta vez me miró de cerca, sus ojos estudiando mi rostro como si intentara recuperar un recuerdo perdido. Abrí la boca, intentando hablar, pero mi voz falló. Luego rompió el silencio. La conozco, señora. Mi pecho se apretó. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Daniel. Él parpadeó, confundido. Mi nombre es Mateo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Matthew? No, no. Tu nombre es Daniel. Tú eres mi hijo. La sorpresa en sus ojos fue instantánea. Dio un paso atrás. ¿Qué? La puerta se abrió más y detrás de él apareció una mujer mayor, la señora Harrison. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y temor, y luego su expresión se cerró. ¿Quién eres? Preguntó con voz dura. Mi respiración era superficial. Miré a Daniel, o a Matthew, y luego a esa mujer, la mujer que crió a mi hijo. El aire salió de mis pulmones. Yo soy su madre. El silencio fue como un trueno. Daniel, o Matthew, frunció el ceño y miró a la mujer. Madre. La mujer lo agarró del brazo. No escuches a esta mujer, Matthew. Entremos. Mi corazón se aceleró. No, espera. Pero ella lo empujó hacia adentro y me cerró la puerta en la cara. Y así fue como me golpeó la verdad. Como un puñetazo en el estómago. Mi hijo no sabía quién era yo. Y peor aún, alguien se aseguró de ocultárselo. La puerta se cerró en mi cara. El sonido seco resonó dentro de mí como si me hubiera partido el pecho en dos. Mi hijo estaba allí, a solo unos pasos de mí, y no pude alcanzarlo. Me quedé allí, sin aliento, sin fuerzas. Las palabras todavía estaban atrapadas en mi garganta y mi mente trató de procesar lo que acababa de suceder. Daniel, Matthew, mi hijo, no me reconoció. Él no sabía quién era yo. Y esa mujer se aseguró de mantenerlo alejado de mí. Mis ojos ardían con lágrimas calientes, pero no podía rendirme ahora. Toda mi vida había estado marcada por la espera, por el dolor, por silencios que nadie quería llenar. Pero no soportaría otro. Si alguien me robó a mi hijo, entonces esa persona me debía la verdad. Y no saldría de allí sin él. Llamé a la puerta de nuevo, esta vez con más fuerza. Nada. Mi corazón estaba acelerado. Mi cuerpo estaba temblando. Llamé de nuevo. Abre esta puerta. Sé que mi hijo está ahí. Esta vez escuché pasos al otro lado. La puerta se abrió con un chasquido. La mujer estaba allí, con los ojos fríos. No hubo culpa ni remordimiento. Solo hostilidad. ¿Irse? Me negué a dar marcha atrás. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Respiró hondo y presionó los dedos en el costado de la puerta como para contener su ira. Él es mi hijo. Sentí que se me revolvía el estómago. Tú me lo robaste. Su mirada se entrecerró. Lo salvé. Mi sangre se congeló. ¿De qué estás hablando? Ella se cruzó de brazos y me miró de arriba abajo como si me evaluara. ¿Quieres saber la verdad?
Merezco saber la verdad. Respiró hondo y miró por encima del hombro, como si se asegurara de que Daniel, o Matthew, no estaba escuchando. Y luego dijo algo que hizo que todo mi mundo se desmoronara. Fue su marido quien lo vendió. El suelo desapareció bajo mis pies. ¿Qué? Logré decir. Ella continuó, mirándome sin pestañear. Tu marido, el hombre con el que dormías todas las noches, fue el quien entregó a tu hijo. Sentí que mi cuerpo se debilitaba. Mi respiración se hizo corta. Mi corazón se aceleró. No, no, no puede ser verdad. Pero así fue. En el fondo lo sabía. En el momento en que escuché esas palabras, el silencio de Richard, la ropa escondida, el agujero en el bosque, lo supo. Él siempre lo supo. Mi hijo no había desaparecido. Lo habían vendido y lo había hecho su propio padre. Mi cabeza daba vueltas y mis piernas estaban débiles, pero no me movía. Necesitaba oírlo todo. La mujer se cruzó de brazos y respiró hondo. Vino a mí cuando aún era un niño. Mi marido y yo queríamos un hijo pero no podíamos tenerlo. Y apareció un hombre ofreciéndome un niño. Mi voz falló. ¿OMS? Ella dudó y luego dijo su nombre, Richard. Sentí que se me cerraba la garganta. Estás mintiendo. Ella soltó una risa sin humor. Ojalá fuera mentira, pero es la verdad. Mis rodillas se debilitaron. No podía creerlo y, al mismo tiempo, sabía que era verdad. El comportamiento de Richard siempre había sido sospechoso. Él nunca buscó a Daniel como lo hice yo. Evitó hablar de ello. Nunca lloró por nuestro hijo porque supo dónde estaba Daniel todo el tiempo. Había cambiado a su propio hijo por dinero. Mi mente gritó. Mi alma ardía. Y entonces hice lo único que podía hacer, le di la espalda y corrí. Corrí a la estación de autobuses, corrí para tomar el primer autobús de regreso, corrí de regreso a casa, corrí para enfrentarme al monstruo con el que me había acostado durante tantos años. Llegué a casa al anochecer. Mi visión estaba borrosa. Mi respiración era pesada. Pero nada, nada en el mundo me detendría ahora. Sabía la verdad y él me debía una explicación. Entré a la casa con el pecho en llamas. Richard estaba sentado a la mesa, comiendo tranquilamente, como si nada hubiera pasado, como si no fuera un monstruo. Levantó los ojos y me vio, con el rostro contorsionado en una expresión de sorpresa. Él lo sabía. Sabía que lo había descubierto todo. Pero aún así intentó fingir. ¿Dónde has estado? Mis ojos ardieron. Tiré mi bolso al suelo. Vendiste a nuestro hijo. El silencio fue absoluto. Él no lo negó. No fingí confusión. Se quedó mirando la mesa por un segundo, respiró hondo y me miró. Hice lo que era necesario. Un grito de dolor se escapó de mi pecho. ¿Necesario? Me temblaban las manos y me daba vueltas la cabeza. El hombre con quien había compartido mi vida había destruido a nuestra familia y ni siquiera tenía el peso del remordimiento. Confié en ti, mi voz era un susurro. Él se encogió de hombros. ¿Qué querías que hiciera? No teníamos nada, Elizabeth. Cambiaste a nuestro hijo por dinero, Richard. Apretó la mandíbula. Él iba a tener una vida mejor. Una casa grande, comida, todo lo que yo no podía darle. Todo mi cuerpo estaba temblando. No tenías ningún derecho. Sí, lo hice. Golpeó la mesa con la mano. Yo era su padre. Me tragué las lágrimas y sentí que mi corazón se desmoronaba dentro de mi pecho. Nunca fuiste padre. El silencio entre nosotros era cortante. Richard me miró y luego desvió la mirada. Quizás por primera vez sintió vergüenza.
Pero ya era demasiado tarde. Nunca lo perdonaría. Nunca. Y Daniel nunca volvería a ser mi hijo. La decisión final. La casa estaba en silencio. El silencio más ensordecedor de mi vida. Richard estaba sentado, sin decir nada más, simplemente mirándome con esa expresión fría y vacía, como si todo esto fuera una discusión más. Pero no fue así. Fue el final. Lo sentí cuando mi cuerpo cedió. Cuando mis piernas se debilitaron. Cuando el peso de esa verdad cayó sobre mí como un edificio que se derrumba. Durante años había llorado por la ausencia de Daniel. Había pasado noches en vela, paseando por la casa, esperando alguna noticia, alguna pista. Había envejecido con este dolor dentro de mi pecho. Y ahora, después de todo, la respuesta siempre había estado ante mí. Fue el hombre que compartía mi cama quien destruyó mi vida. No tenía nada más que decir. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir qué hacer con mi futuro. Y en ese momento lo supe. Me voy, Richard. Levantó lentamente los ojos. ¿Qué? Tragué fuerte y me sequé las lágrimas de la cara. Ya me escuchaste. No puedo compartir este techo con un hombre como tú. Su cara se puso roja. ¿Y a dónde irás, Elizabeth? Mi voz salió firme. En cualquier lugar. Lejos de ti. Apretó los puños sobre la mesa. No tienes a nadie. No tienes a dónde ir. Solté una carcajada sin humor. Y sin embargo, prefiero estar solo que pasar un día más a tu lado. El silencio cayó entre nosotros. Vi en sus ojos que, por primera vez, tenía miedo porque sabía que ya no me controlaba. Había pasado mi vida siendo una mujer sumisa, esperando, aceptando, perdonando. Pero ahora era libre. Recogí mi bolso del suelo y comencé a caminar por la habitación, recogiendo lo que todavía me importaba. No hubo mucho. El tiempo y la tristeza me habían enseñado a no apegarme a los objetos. Pero antes de partir me aseguré de llevarme una cosa, una fotografía antigua, la única que queda de Daniel cuando era pequeño. Lo guardé en el bolsillo de mi falda y respiré hondo. Luego me volví hacia Richard por última vez. Que Dios tenga misericordia de ti, y sin mirar atrás salí de esa casa. El viento frío de la noche golpeó mi cara tan pronto como cerré la puerta detrás de mí. Me dolía el alma, pero mis pies no dudaron. Tenía un último destino antes de partir para siempre, el regreso a Daniel. Tomé el primer autobús de regreso al pueblo donde vivía Daniel. El viaje fue silencioso. Miré por la ventana e intenté ordenar mis pensamientos, pero fue imposible. ¿Sabría alguna vez la verdad? ¿Sentiría él, incluso sin recordarme, que algo dentro de él faltaba? El pueblo estaba vacío cuando llegué. Pocas luces en las calles, el sonido del viento silbando entre las casas. Pero sabía a dónde ir. Caminé hasta la casa donde vivía, y allí, ante la puerta, con la respiración agitada y el corazón destrozado, llamé por última vez. La señora Harrison abrió la puerta. Su mirada se endureció tan pronto como me vio. Te pedí que te fueras. Mi voz salió firme. No vine a causar problemas. Solo quiero darle esto. Saqué del bolsillo la fotografía de Daniel cuando era niño y se la tendí. Miró el papel sin decir nada. Luego, antes de que pudiera expulsarme de nuevo, respiré profundamente. Sé que lo criaste. Sé que lo amas. Pero un día, él querrá saber de dónde viene. Y cuando llegue ese día, no se lo ocultes. Ella no respondió, solo tomó la foto de mi mano. Me quedé mirando la puerta abierta unos segundos más, esperando alguna reacción, alguna palabra de consuelo, cualquier cosa. Pero no hubo nada. Y entonces la puerta se cerró en mis narices por última vez.
Caminé sin rumbo por el pueblo, sin saber muy bien a dónde ir. Mi corazón estaba apesadumbrado, pero por primera vez no había más dudas. La verdad me había liberado. Incluso si fuera una verdad cruel y dolorosa. Nunca recuperaría a mi hijo, pero al menos sabía dónde estaba y sabía que estaba vivo. Por primera vez en años sentí que podía empezar de nuevo. Abracé mis propios brazos y cerré los ojos por un instante. Luego, sin mirar atrás, me dirigí a la estación de autobuses y cogí un autobús hasta cualquier pueblo donde pudiera empezar de nuevo. No sabía a dónde me llevaría el destino, pero por primera vez supe que merecía ser feliz. Un nuevo comienzo. El autobús se balanceó en el camino de tierra y las luces del pueblo quedaron atrás. Me estaba yendo. Esta vez no había lágrimas en mis ojos, solo un vacío. Un espacio dentro de mí que nunca se llenaría. Durante años había esperado, buscado y sufrido. Pero ahora la búsqueda había terminado. Mi hijo estaba vivo pero ya no era mío, y Richard. Richard había destruido todo lo que una vez existió entre nosotros. Ahora era solo yo. Yo y un futuro que no había planeado, pero que por primera vez podía elegir. El autobús viajó durante horas hasta que se detuvo en un pueblo del que nunca había oído hablar antes. Me bajé con mi pequeña maleta, mirando a mi alrededor, oliendo el café recién hecho que venía de algún lugar cercano. Allí nadie me conocía. Nadie sabía de la mujer que había pasado décadas esperando a un hijo que nunca regresó. Nadie sabía del dolor que llevaba en el pecho. Y por primera vez, eso pareció liberador. Caminé por las calles lentamente, absorbiendo cada detalle. Las casas eran sencillas pero acogedoras. Algunas personas me miraron con curiosidad, pero nadie preguntó nada. Era un lugar tranquilo y tal vez era exactamente lo que necesitaba. Los primeros días caminé sin rumbo, tratando de entender qué hacer con mi vida. Ya no era una mujer joven, pero todavía tenía fuerzas y necesitaba encontrar una razón para continuar. Fue entonces cuando vi un pequeño restaurante en el centro del pueblo. El olor a pan recién salido del horno llenó mis pulmones y, por impulso, entré. Detrás del mostrador, una amable anciana con el pelo blanco recogido en un moño sonreía a los clientes. Cuando me vio, parpadeó un par de veces como si intentara reconocerme. No eres de por aquí, ¿verdad? Mi voz salió débil. No, acabo de llegar. Se secó las manos en el delantal y se acercó. Bueno, todo el mundo necesita empezar. Siéntate y el café corre por mi cuenta. Me senté y ese fue el primer momento de calma que sentí en años. El café estaba caliente, amargo y fuerte. El pan era sencillo pero suave, con un sabor que me recordaba a mi infancia. Y durante unos minutos me permití simplemente existir. Fue allí, en ese pequeño restaurante, donde comenzó mi nueva vida. Pasaron los meses. Conseguí un trabajo en el pequeño restaurante de la esquina, modesto pero suficiente. La rutina de levantarme temprano, preparar pan y servir café me trajo una especie de paz que no sabía que todavía tenía. A veces todavía pensaba en Daniel. En el silencio de la noche, le tomaba la foto de niño y pasaba mis dedos por su rostro, preguntándome si pensaba en mí, si ya había mirado esa foto que le había dejado, si en algún momento sintió un vacío sin saber por qué. Pero aprendí que hay cosas en la vida que no se pueden forzar. Y después de tanto tiempo, elegí seguir adelante. Un día cualquiera, mientras barría frente al restaurante, una mujer me llamó. Parecía haber viajado desde muy lejos. Ropa polvorienta, mirada vacilante. ¿Eres Isabel? Mi corazón se aceleró. Nunca le había dicho mi nombre a nadie allí. Sí, lo soy. Tenía algo en sus manos, un sobre. Me pidieron que te entregara esto. Mis dedos temblaron cuando tomé la carta. Antes de que pudiera preguntar algo, ella le dio la espalda y se fue. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho.
Sostuve el sobre con fuerza y lentamente rompí la esquina. Dentro había una hoja escrita a mano, y en la parte superior, solo una frase. Descubrí todo. Mis piernas cedieron. Me senté en el escalón de la acera, sosteniendo esa sábana como si fuera lo más preciado del mundo. Las palabras bailaron ante mis ojos. Madre, sé quién eres. Sé lo que me pasó. Sé la mentira que he vivido todos estos años. Mi respiración se detuvo mientras continuaba leyendo. No lo sabía. Nunca me lo dijeron. Pero cuando vi tu foto, algo dentro de mí despertó. El parecido entre nosotros era inconfundible y comencé a hacer preguntas. La señora Harrison finalmente se derrumbó y me contó todo. Era como si siempre lo hubiera sabido, pero nunca hubiera tenido las palabras para entenderlo. No sé qué hacer ahora. No sé si estoy listo para verte, pero necesitaba que supieras que lo sé. Mateo Fuerte Daniel. La carta cayó de mi regazo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Él lo sabía. Mi hijo finalmente supo la verdad. Y tal vez algún día él vendría a verme. Cerré los ojos y sostuve la carta contra mi pecho. Había pasado toda mi vida esperando, pero ahora podía esperar sin dolor. Porque en el fondo sabía que el tiempo siempre encuentra la manera de curarlo todo. Incluso heridas que nunca debieron abrirse. El reencuentro final. Pasaron los días después de recibir la carta, pero por primera vez no me sentí atrapado en la espera. Guardé la hoja con el nombre de Daniel, o Mateo, dentro de un libro viejo que estaba al lado de mi cama. Todas las noches, antes de dormir, leo esas palabras: sé quién eres. Sé lo que me pasó. No sé si estoy listo para verte. Estas frases quedaron marcadas en mi mente, en mi corazón. Pero ahora la elección no era mía. Yo ya había hecho mi parte. Ya había buscado, pensado, esperado. Ahora era su turno. Y lo acepté. Lo acepté porque, después de todo, aprendí que el amor no necesita prisa. Aquella tarde el comedor estaba tranquilo. Estaba sirviendo algunas mesas, limpiando el mostrador cuando sentí un extraño escalofrío, esa sensación que recorre el cuerpo incluso antes de que la mente comprenda lo que está pasando. Levanté los ojos y luego lo vi. Él estaba allí, al otro lado de la calle. Daniel. Mi corazón se detuvo. Mi cuerpo se congeló. Era diferente, mayor, más alto, con rasgos más marcados. Pero sus ojos eran los mismos. Me vio y por un instante el tiempo se detuvo. No sabía qué hacer. No sabía si correr hacia él, llamarlo por su nombre, abrazarlo. Pero no tuve que hacer nada porque él vino a mí. Se detuvo en la puerta del restaurante, todavía vacilante. Pude ver la confusión en su mirada, la emoción, el miedo y quizás, en el fondo, la misma pregunta que yo también me hacía: ¿qué hacemos ahora? Me temblaban las manos y me fallaba la voz. Daniel. Tragó saliva, miró a su alrededor como si intentara encontrar las palabras adecuadas y luego habló. ¿Puedo entrar? Parpadeé, tratando de contener las lágrimas, y luego sonreí. Por supuesto, hijo mío. Se sentó. Me senté frente a él. Ninguno de nosotros sabía por dónde empezar. Jugueteó con una servilleta. Sostuve mi taza de café y luego él rompió el silencio. Me tomó mucho tiempo. Mi voz salió baja, pero llegó. Tú viniste. Él sonrió levemente, una sonrisa que reconocí, una sonrisa que alguna vez perteneció a un niño que jugaba en el patio de mi casa. Tenía miedo de lo que encontraría. Asentí. Yo también lo estaba. Respiró hondo. No sé qué recordar. No sé qué sentir. Pero algo dentro de mí siempre me dijo que no pertenecía a donde estaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas.
Siempre me perteneciste. Se miró las manos y luego levantó los ojos hacia mí. ¿Puedo saber más? Mi pecho se calentó. Mi voz salió casi en un susurro. Tú puedes saberlo todo, hijo mío. Y así empezamos, desde el principio. No como extraños, no como desconocidos, sino como madre e hijo, como siempre debería haber sido. En los días siguientes, Daniel regresó en otras ocasiones. Cada día hacía más preguntas. Quería saber sobre su infancia, quién era antes de que se lo llevaran. Quería saber sobre mí. Y poco a poco nos fuimos encontrando. No borramos el tiempo perdido. No fingimos que el dolor no existía. Daniel y yo no podemos recuperar los años que perdimos, pero nos encontramos en el tiempo que aún nos queda. Cada día tejemos nuevos hilos en el tapiz de nuestras vidas. No perfecto, pero hermoso a su manera. Las heridas han sanado lentamente. No porque el tiempo las borró, sino porque el amor las reparó. He aprendido que el amor, incluso cuando es robado, enterrado o traicionado, siempre encuentra el camino de regreso. Puede que sean necesarios años, incluso décadas, pero si es real, encontrará un camino. Y a veces, todo lo que tenemos que hacer es esperar pacientemente el momento adecuado. Damas y caballeros, queridos amigos, gracias por escuchar pacientemente mi historia de hoy. 77 años de vida, con más de medio siglo soportando el dolor de perder a mi hijo. Y ahora, al recordar ese viaje, me doy cuenta de que la vida a menudo nos lleva a encrucijadas inesperadas, donde las mayores pérdidas traen consigo los descubrimientos más preciados. Mi historia no trata solo del dolor, sino también de la fuerza del amor de una madre, de la fe inquebrantable y de cómo la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. A lo largo de los muchos años que pasé buscando a mi hijo, aprendí que el tiempo puede quitarnos muchas cosas, pero no puede quitarnos el amor y la esperanza, a menos que lo permitamos. Espero que mi historia sirva como recordatorio: nunca renuncies a tus seres queridos, sin importar cuán difíciles puedan ser las circunstancias. Confía siempre en tu intuición y no dejes que el miedo te impida buscar la verdad. Porque a veces, las respuestas que hemos estado buscando están mucho más cerca de lo que pensamos.